Consultorio familiar, la tercera dosis. Nos encontramos con Andrés Contreras, médico internista y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional SEC. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para nosotros es un gusto tenerle aquí. Tratar este tema, en realidad, de la tercera dosis es muy importante porque mucha gente tiene muchísimas dudas sobre este tema. Bienvenido. Hola, gracias. Buen día con todos y gracias por la oportunidad. Realmente es un tema importante porque estamos viendo cada vez que el hecho de tener la vacuna y el esquema de vacunación completo está salvando realmente a mucha gente de tener una enfermedad que puede ser mucho más complicada o te está salvando de poder tener la enfermedad. Antes hablábamos de un esquema completo con 2 dosis, ahora hablamos de un esquema completo con 3 dosis de vacuna. Entonces, eso es importante que la gente lo sepa porque eso nos va a generar una protección, por supuesto. No necesariamente va a impedir que tengamos la enfermedad porque hay gente que tiene 3 dosis y se llega a enfermar, pero sí que el curso de la enfermedad no sea peor. Doctor Contreras, gracias por su presencia. Yo quisiera de su parte, como un especialista, un mensaje a la gente que nos ve. Primero, porque hay mucha gente que dice, hoy no, la segunda dosis me pegó fuerte, no me la quiero poner. O no, ya me puse 2, ¿para qué me voy a poner 3? Ahí cito nomás. Su mensaje como profesional y cuál sería la diferencia que marcaría esta tercera dosis versus la segunda, por favor. Claro, por supuesto, o sea, recalcando totalmente, el esquema completo de vacunación son 3 dosis para la población adulta. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a tener reacciones con la primera, con la segunda, con la tercera dosis. Eso significa que nuestro cuerpo está respondiendo a lo que nos están poniendo, es decir, hay una respuesta molestosa pero positiva porque sabes que sí está reaccionando y generando esas defensas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener una dosis, 2 dosis o 3 dosis? Que si llegas a tener la enfermedad, las personas que han tenido 3 dosis, por lo general, la mayor parte no se ha complicado. Has podido hacer un manejo ambulatorio en la casa, con medicación mínima y simplemente guardando las medidas de aislamiento y de bioseguridad. Pero las personas que han tenido una dosis, no han tenido dosis, han acabado en terapia intensiva. Ese es el problema. O son las personas que se han complicado. Así que por ahí va la diferencia. Así que es completamente necesario tener el esquema de vacunación completo porque eso nos va a ayudar a no tener una enfermedad que evolucione a peor. Doctor, ahora, ¿a qué se debe que, por ejemplo, a muchas personas la primera dosis muy bien, la segunda muy bien y la tercera les golpeó y les golpeó muy fuerte? ¿Qué es lo que sucede? Porque en realidad no sé si a todos les pasa, pero yo tengo muchos conocidos que se han puesto la tercera, la primera y la segunda nada, pero la tercera sí golpeó bastante fuerte. ¿Por qué sucede eso? Eso depende de la reacción que se da dentro de tu cuerpo, es decir, ingresa alguna forma del virus a ti. Y lo que hacen tus defensas es actuar como si tuvieras de alguna forma la enfermedad en una escala menor. Entonces se puede desencadenar dolor muscular, dolor en el sitio de la inyección, malestar general. Es como presentar la enfermedad pero en una escala mucho más baja y depende del nivel de defensas y exposición que hayas tenido tú también previamente. Entonces cada persona tiene su sistema inmunológico, o sea, sus defensas que funcionan distinto. Por tanto hay gente a la que le pega más, le pega menos, dependiendo cada dosis. Pero eso lo que te demuestra es que tu cuerpo está actuando por haber recibido esa dosis. Está generando defensas. Perdón, doctor. Se dice que también están aplicando de paso la de influenza. ¿Está bien esto? ¿Combinarlas o...? Mira, eso es importante. Ahorita con este clima, tal como está, la influenza sí va a aparecer y han habido casos de influenza. Entonces, mira, no habría un problema en realidad si es que tú colocas la tercera dosis de COVID y el mismo día colocas influenza. O sea, realmente no hay una contraindicación para hacerlo, ¿sí? En algunos casos se recomienda que pasen unas 2 semanas entre una y otra, pero si se llega a dar la vacunación simultánea no habría ningún inconveniente. Existe la CDC, que es como un centro de control en Estados Unidos, que recomienda de hecho que no se descuide ni la tercera dosis ni la de influenza, pero también depende mucho de las estaciones, del cambio en clima y demás, en donde estés ubicado, pero no habría problema si se colocan las 2 de forma simultánea. Tenemos algunas preguntas todavía para el doctor, pero es momento de marcar una pausa comercial. Se abre nuestro WhatsApp. Si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, si el doctor, por favor, escríbanos de este preciso momento que después de la pausa continuamos con más. Ya venimos. 10:18, seguimos con más de Saboreando la Mañana. En instantes el doctor Contreras seguirá junto a nosotros. El WhatsApp está abierto, por favor, sobre sus dudas o inquietudes con el tema del esquema completo de vacunación. Por favor, manténgase junto a nosotros, porque esto se viene en instantes.
constantes nada más. Así es, ahora es momento de decirle, ¿usted habla inglés? You speak English, Martín Quintana? Yo hablo, pero no entiendo. Pero lo importante es que no importa la edad, porque muchas personas se ponen como objetivo diciendo como, ya me está timbrando diciendo que ya vaya a ver la granora, pero todavía hay que darle chance. Aprender inglés se vuelve algo difícil, como dicen, pues es difícil enseñarle un truco nuevo, un caballo viejo, pero se puede, hay técnicas, hay formas de aprender, y si usted quiere hacerlo para conseguir un mejor trabajo, quizás para poder viajar o migrar a otro país, o inclusive para abrir Tinder en otro país, también sirve, para conquistar y conocer pareja, también sirve hablar inglés. Así es, y el día de hoy nosotros vamos a tratar precisamente este tema. Como dice Martín, va pasando el tiempo y seguramente para nosotros es como no, va pasando el tiempo y ya se hace más difícil, ya no quiero, no. Si usted tiene esa meta, si usted se puso esta meta para este año, hay muy buenas opciones para poder aprender inglés. ¿Qué tal es para el inglés, Cari? Yes. Yes, I'm ready. Are you ready? I am Martín. I am 32 years old. Oh, yellow, pink, black. Open the window para que la mosca fly. Muy bien. Pero es que en realidad, y es un tema de práctica, debo decir, ¿no? El tema del inglés es un tema de práctica. Muchas veces entiendes, llegas allá y no sabes ni cómo pedir el almuerzo, ¿no? Claro, es que es de eso. Te agarra el nerviosismo y es muy común, ¿no? Llegas y ahora ¿qué pido? Combo number 5. Y le ponen el mambo number 5 en lugar del combo. Uno iba también a practicar el inglés ahí al bungalow algunos iban allá, pues a la zona. Buena manera de practicar en inglés. el no bar, pues ahí se al no bar también iban allá a practicar inglés. Pero gordito, ahora sí, llegó el momento. Eduardo Icaza está junto a nosotros vía Zoom, director académico del Centro Ecuatoriano Norteamericano. Muy buenos días, Eduardo. Gracias por la presencia en Saboreando la Mañana. El miedo que tenemos todos, los que ya pasamos, digamos, la juventud de la vida, tenemos miedo a aprender y muchas veces nosotros no conocemos no sabemos cómo hacerlo o qué tips nos pueden servir. Hay muchas familias que quizá quieren emprender un proceso migratorio, mejorar el currículum de vida. Hay muchas opciones por las que el inglés vale la pena. Bienvenido, Eduardo. ¿Cuáles son esos consejos? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en su programa. Les voy a dar el primer tip. ¿Cómo se llama su programa en inglés? Tasting the morning. Tasting the morning. Así es, Tasting the morning. Esta la tenía lista, me alegro tanto. Ella pasó el nivel. Ya pasó el primer nivel. Los escuché y realmente lo que mencionaron antes de darme paso a mí no se aleja mucho de la verdad. El interés que un adulto puede tener en aprender una segunda lengua siempre va a ir de la mano del tiempo, la disposición, las ganas, el esfuerzo que le vaya a imprimir esa persona para lograr ese objetivo. Sabemos que es un poco desafiante para las personas que inician el proceso de aprendizaje de una segunda lengua cuando se llega a la edad adulta. Hay muchos académicos que recomiendan siempre aprender las lenguas, especialmente lenguas extranjeras, cuando se es niño o cuando se es adolescente, pero no podemos negar que sí es posible cuando se llega a la adultez también encaminarse en este tipo de desafíos. Lo primero que les podría recomendar es que hay que concientizarse que el idioma inglés viene de una familia diferente a la de nuestro idioma, el español. Es decir, que la construcción gramatical, los sonidos, los fonemas, la manera como entonamos las palabras es completamente diferente al español. Entonces, ese es el primer desafío que hay que sortear. Entender que es una lengua extranjera que no tiene nada que ver con la que hablamos día a día. Por eso, lo primero que se enseña cuando uno incursiona en el inglés es la diferencia entre los dos grandes verbos que se utilizan en este idioma, el verbo to be y el verbo to do. Eso es el primer gran paso. El segundo tip que les puedo dar es justamente incrementar poco a poco el vocabulario. ¿Cómo se hace eso? El vocabulario es algo que lo podemos hacer de una manera amena. Podemos conseguir pedacitos de cartón o flashcards, como le diríamos en inglés, y pegarlos en sitios clave de la casa o de la oficina. Por ejemplo, puede pegar uno en la refrigeradora. Usualmente la palabra refrigeradora sí tiene un sonido muy parecido al del inglés, ¿no? Refrigerator o fridge, como le podrían decir algunos americanos. También puede pegar uno en la sala o en el comedor.
también en la oficina puede pegar palabras clave y puede parecer de repente que eso no va a ayudar mucho, pero les aseguro que sí, porque poco a poco van familiarizándose con esa palabra y evitar un error que tenemos los ecuatorianos, que cuando uno escucha la palabra en inglés, por ejemplo la palabra radio, ya, déjeme anotar cómo se pronuncia y ponen la pronunciación en español. Eso es un error. Uno tiene que aprender el fonema, cómo se dice en inglés. Es por eso que otro tip que les voy a dar es conseguir un diccionario inglés-inglés. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? No puedo leer y quiere ya que vea un diccionario. Porque en el diccionario inglés-inglés, si busca uno básico, va a encontrar al lado de la palabra unos corchetes con unos sonidos que usted puede ir aprendiendo poco a poco a pronunciar las palabras. Y las palabras en inglés tienen no solamente un sonido diferente al del español, sino que también una palabra en inglés puede significar varias cosas. Es importantísimo, bueno, el tema también se habla bastantísimo de educar el oído. De cierta forma, estamos ya rodeados del idioma inglés en las canciones que escuchamos, en la radio, a veces en las películas que vemos. A veces no nos gusta, la cambiamos de idioma a español, o si nos gusta escuchar el audio original, pero ponemos subtítulos. Eso también ayuda a ir educando el oído, es que ir practicando. Y después, mira, ya estoy escuchando ahorita en inglés y sí está diciendo esta palabra, voy entendiendo. ¿Eso ayuda o no ayuda? Indudablemente, la producción oral, que es cuando intentamos hablar el idioma, y la comprensión auditiva van de la mano. No podemos separar esas dos habilidades en el proceso de aprendizaje e enseñanza del idioma inglés. Es muy importante esto de poner, cuando ve las películas, los captions en inglés, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que pone, no, quiero leerlo en español. Si quiere aprender el idioma, póngalo en inglés. Ahora, como tenemos streaming, puedes ver la película 1 y 2, 3 veces más. Puedes retroceder, a ver qué es lo que dijo ahí, no lo entendí. Eso es algo muy interesante. Y no solamente ver las películas con los captions, sino también los programas radiales pregrabados, o como llamamos los famosos podcasts. Hay estos podcasts que uno puede buscar de diferentes temas. El tema de interés que más le guste a la persona, puede buscarlo en internet y comienza a practicar poco a poco. Es también importante perder un poco el miedo. El cometer errores al momento de aprender un idioma es parte del aprendizaje. Los adultos usualmente tenemos mucha vergüenza porque vamos a pronunciar mal la palabra o porque de repente vamos a decir algo que no es correcto, pero eso es parte del aprendizaje y es también innegable que sí va a necesitar en algún punto de ese aprendizaje alguien que lo oriente. Puede ser o bien un familiar que ya esté viviendo en el extranjero, o puede ser algo más formal, un profesor de inglés también que le ayude. Perfecto, Eduardo, te agradecemos muchísimo. A perderle ese miedo, no importa, no importa. Yes. Va a suceder, vamos a tener ese miedo. Es un nuevo idioma, pero eso es lo importante, romper y vencer ese miedo para poder conseguir nuestros objetivos. Y estoy totalmente segura que muchas personas en este preciso momento dicen, sí, yo quiero hablar inglés. Esa ha sido mi meta, así que vamos, adelante. Yes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado junto a nosotros el día de hoy, por todos esos tips que estamos totalmente seguros a la gente le va a servir muchísimo. Te enviamos un abrazo grande y que tengas un maravilloso día. Ayúdanos, por favor, con tus redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el perfil de Centro Ecuatoriano Norteamericano CEN, y también nos pueden buscar en Instagram bajo el mismo nombre, CEN Ecuador. Perfecto, ahí está, para que nos comiencen a seguir en redes. Muchísimas gracias, Eduardo. No le pierdan el miedo al inglés. Si usted tiene un hijo, aprenda con él también, pues pueden aprender todos en familia. Muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Andrés Contreras tratando este tema muy importante sobre la tercera dosis. Doctor, ¿algún mensaje en especial que se tenga que decir a la población? Hay mucha gente que tiene mucho miedo, que tiene muchas dudas ante esta tercera vacuna. ¿Cuál es la importancia de la misma? Bueno, reforzando un poco lo que habíamos comentado, es muy importante tener un esquema de vacunación completo. Y les vuelvo a decir, un esquema de vacunación completo por ahora se consideran 3 dosis en personas adultas y bueno, adolescentes y adultos. Así que pese a que podamos tener molestias luego de la vacunación, tener malestar, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, dolor en el sitio de la vacuna, es lo que nos va a proteger para no tener una enfermedad más grave si es que nos llega a dar. Hay que estar claros de eso también, como les comentaba, que el hecho de estar con el esquema completo no significa que no te vaya a dar la enfermedad. Por eso, todo esto tiene que ir de la mano de cumplir las medidas de bioseguridad.
Doc, ¿y qué pasa con los niños y con los adolescentes? Ese también es una duda que tenemos como padres. Yo tengo una niña de 7 y una de 14, entonces no sé si ellas necesitan tercera dosis, no necesitan tercera dosis. ¿Qué sucede ahí? Bueno, la cantidad de dosis en base a la edad sí es menor. Los niños más pequeños se está empezando con una dosis, se tiene que evaluar un refuerzo posterior. En adolescentes ya se puede considerar las 3 dosis para tener un esquema completo, pero justamente la población más vulnerable ahora, a más de las personas que tienen defensas bajas, enfermedades crónicas, actualmente son los niños. Y más que nada los niños que tienen menos de 3 años porque todavía no han recibido una vacuna. Entonces, si nosotros no nos cuidamos con las medidas de bioseguridad, usar la mascarilla, lavado de manos, alcohol antiséptico, mantener la distancia, obviamente tener sentido común en ir a lugares que estén con mucha gente o no. Y si exponemos eso a nuestros niños, probablemente la posibilidad de que tengan un contagio va a ser mayor. Perfecto, aquí tenemos algunas preguntas, doctor. Buenos días, soy de la ciudad de Quito. Nosotros somos 3 de familia, yo, mi esposo y mi niña de 8 años. Y el 15 de enero nos dio a los 3 COVID, pero ya nos sentimos mejor. Mi pregunta es, ¿a qué tiempo ahora nos dio el COVID? O sea, ¿qué tiempo pueden aplicarse la tercera dosis después del COVID? ¿Pueden aplicar la vacuna de la influenza al mismo tiempo? Bueno, que fue lo que mencionó que sí, pero ¿al cuánto tiempo después de haber tenido COVID es aconsejable ponerse la tercera dosis? Ahí hay cierta controversia. Lo primero importante que hay que saber es que sí hay que vacunarse después de haber tenido COVID, porque muchas veces nos confundimos y creemos que las defensas que generamos, la inmunidad que generamos por la enfermedad es equivalente a una vacuna, pero son distintos tipos de defensas. Entonces sí hay que tener un refuerzo con la vacuna. Ahora, si fue una enfermedad leve, se recomienda, y habría que ver cuándo fue la anterior dosis de la vacuna, pero por lo menos esperar unos 30 días para colocarse la siguiente dosis. Y si es que fue una enfermedad complicada, es decir, tuviste que recibir tratamientos mucho más fuertes, anticuerpos, etcétera, ahí espera hasta de 90 días para la siguiente dosis, que sería de refuerzo. Perfecto, esperamos que esta respuesta del doctor le sirva a muchas personas. Estaba leyendo los mensajes y la gran mayoría tienen esa duda. Me dio COVID, ¿cuánto tiempo después puedo colocarme? Así que el doctor pues ya la respondió. Aquí tenemos otra pregunta y dice, buenos días, una consulta, doctor. Me da miedo ponerme la tercera dosis, ya que cuando me puse la segunda dosis, 8 días después, me empezó un dolor muy fuerte de rodillas. De pronto se fue agudizando este dolor que incluso bajar gradas o moverme no podía. Si alguien me ayudaba, es decir, necesitaba ayuda. En realidad, pues creo que es el texto bastante grande, pero ¿qué es lo que sucede en este caso, doctor? Bueno, como les comentaba también, el momento en el que uno recibe una vacuna, tu organismo comienza a reaccionar ante la presencia de esta sustancia que ha ingresado a tu cuerpo. Y como parte de esta reacción se generan factores de inflamación que pueden ir a tus articulaciones y te pueden simular dolores como el de la fiebre, por ejemplo. Entonces, hemos visto casos, que no son la mayoría, donde se activan ciertos problemas de salud que estaban como dormidos y te generan molestias también. Ahora, si es que la molestia persiste en el tiempo, lo recomendable sería obviamente hacer un seguimiento con su médico de cabecera para que puedan tener una opinión para ver si es que está relacionado con la vacuna, está relacionado con algún otro problema que quizás coincidió, pero definitivamente el hecho de tener esa dosis extra de vacuna le va a permitir a esa persona poder tener una vida tranquila en un futuro, porque si te llega a dar una enfermedad no va a ser muy fuerte, no te va a incapacitar, no te va a quitar días de trabajo, no te va a llevar a terapia intensiva, con todo lo que eso representa incluso en la parte económica, ¿no? Perfecto, doctor. Ahora, ¿usted qué opina? Se dice ya pues que Dinamarca está declarando como el fin de la pandemia y abriendo totalmente a la gente a que ya pueda estar totalmente tranquila, ya sin uso de mascarillas ni nada. De acuerdo a su criterio, ¿qué nos podría decir? Lo que pasa es que sí, hay muchos artículos científicos que ya están una endemia, es decir, este es un virus que va a vivir con nosotros. Pero ¿cuál es el problema ahí? Hay ciertas poblaciones que han llegado a niveles de vacunación adecuados en los que se podría considerar esto, pero no olvidemos que este es un mundo globalizado, es decir, tenemos poblaciones como en África, por ejemplo, donde el porcentaje de población que está vacunada ni siquiera llega a algo mínimo, el óptimo. Así que se puede generar una nueva cepa ahí, por la facilidad de la dispersión que hay, llega a los otros países y vas a volver a tener el virus circulando. Entonces, mucho depende de la población, pero yo diría que decir que ya terminó es difícil. Lo que hay que hacer es aprender a vivir con esto, esperar a que salgan tratamientos quizás para fases agudas que ya están en algunos países incluso de Latinoamérica y tener un esquema de vacunación adecuado.
Muy amable, muchísimas gracias al doctor Andrés Contreras por habernos acompañado el día de hoy. Quedaron muchas preguntas, pero la gran mayoría de ustedes pues preguntó si tengo COVID, al cuánto tiempo me puedo vacunar, y el doctor pues ya dio esa respuesta. Gracias también por su interacción. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy.